al arquitecto Joel Martínez, al director de la Casa de la Cultura, Malalel Lamesh, que también forman parte importante de esta presentación en la noche de hoy. Vamos a continuación a ver y a escuchar palabras de presentación de este libro a cargo de la señora Ivette Guzmán. Por favor, acompañarnos. Muy buenas noches, serán unas muy breves palabras. Como dijo Maribel, lo primero que tenemos que hacer en este acto de esta noche es agradecer a Dios que nos permite una vez más reunirnos en torno a algo en lo que creemos cada uno y cada una de la que estamos aquí. Creemos en la lectura, creemos en la literatura y creemos que la cultura puede cambiar a los pueblos. El hecho de que hoy nos reunamos en Navidad en torno a un libro renueva la fe en el conocimiento, la fe en la academia, la fe en la literatura y la fe en la creación. Cuando a Mario Vargas Llosa le pidieron que escribiera, o él hizo su estudio doctoral sobre la obra de Gabriel García Márquez, él decía que 100 años de soledad, más que una novela, era la reunión de la obra total de García Márquez, porque en esa novela él dejaba traslucir los destellos que había puesto en cada uno de sus libros y en cada uno de sus personajes. Yo no me atrevo a decir lo mismo de Tiempos Pascueros, de que es un libro de cuentos total, pero sí a quienes estamos acostumbrados a leer a Pedro Antonio, a leer el Pedro Antonio de Carnaval de Sodoma, a leer el de la Salamandra, a leer el del libro de cuentos dominicanos, a quienes hemos leído también su literatura infantil, podemos encontrar esos vestigios, ese narrador agudo, ese, digamos, hacedor de personajes siniestros, de personajes que ocultan toda la realidad cultural de un país. Todo esto lo encontramos en este libro. Es como una especie de mezcla de todo el escritor que Pedro ha sido en cada uno de sus textos. Él lo tiene aquí en cada uno de estos cuentos. Si alguien no ha leído nunca a Pedro Antonio, puede leer este libro de cuentos y asegurarse que conoce la literatura y la manera de escribir de el autor, porque en él deja una huella de cada uno de sus pasos por la narración literaria. En cuentos de Navidad, está bien que usted me pagó, pero no me interrumpa. En cada uno de estos cuentos, pues vemos ya con la salvedad que no vemos en ninguna otra de sus novelas y sus cuentos, de que es un narrador mucho más avesado y mucho más mañoso. A quien quiera, a quien lea estos cuentos de Tiempos Pascueros, sí les advierto que al principio el narrador se muestra como un narrador amable, como un narrador llevadero y como un narrador incluso hasta didáctico, que lleva al lector, que le cuenta todo, que le muestra los escenarios, que le explica quiénes son los personajes. Pero no se confíen, porque son cuentos largos, en lo que modernamente entendemos como cuentos normales o cuentos largos, pero in medias res él va colocando esos pequeños dispositivos narrativos que engañan al lector y retuercen la narrativa y te cambian la perspectiva y te va dando pequeñas sorpresas dentro de estas narrativas, esta narrativa larga. Así que, aunque ya es un autor con mucha experiencia, esa experiencia se traduce en que juega con el lector, lo engaña, lo atrapa y hace con él lo que quiera. Por lo tanto, el que lee Tiempos Pascueros debe ser un lector que esté desconfiado de la naturaleza benévola que en apariencia muestra estos narradores.
En la contraportada del libro dice algo muy breve que escribí, que lo voy a compartir inmediatamente, y quienes tienen el libro les voy a pedir que por favor lo lean conmigo, si no es mucha molestia. Así que en la contraportada, pónganse ahí, pónganse a leer todo, que le vamos a hacer una foto. Así dice. Comenzamos. ¿Están listos? ¿Lo tienen? Bien. Ahí, en la contraportada, muy bien. Dice: en este libro los personajes atraviesan la Pascua tratando de sobrevivir a sus angustias. La muñeca de la hija del diablo que intenta convertirse en la hermanita del niño Jesús, un raso policial que busca en un braguetazo su aguinaldo, un pueblo timado por gitanos, un barrio con su ladrón de cabecera, 6 microhistorias envueltas en papel de regalo navideño, la soledad del año nuevo como marco de una relación apoyada en el mundo virtual, el origen verdadero y nunca antes contado de la vieja Belén, un antiguo personaje popular que intenta salir del olvido en medio de la brisa fría de diciembre, sicarios y secuestradores ante el agosto de la Nochebuena. Estas son algunas de las 22 historias que forman una anatomía navideña dominicana en medio del arcoíris de emociones, visiones del mundo y condiciones socioeconómicas de una realidad global que tiene como punto de referencia la festividad criolla, siempre enfocadas desde un narrador cuyo único compromiso es contar historias que retraten la mezquindad y la avaricia humana. Disfruten. Gracias. Pues la presentación a cargo de la dama Ivette Guzmán. Vamos a continuación a recibir palabras del autor de este libro, Tiempo Pascuero, Relatos de Navidad, y llamamos por favor a la señora Rosy Arias y a Ramón Cordero. Por favor, acompáñame. Ramón Cordero, primero Ramón. Venga Ramón, por favor, Ramón Cordero con nosotros. A Pedro. Lo que pasa es que esto es en vivo, es parte de la edición, ¿verdad? Entonces vamos. Pedro, por favor, entonces. Sí, es a propósito, ¿verdad? Entonces vamos con la presentación de este importantísimo libro como es Tiempo Pascuero, Relatos de Navidad. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias. Yo me siento sumamente emocionado de estar aquí en mi ciudad. En Navidad uno da muchas gracias, pero en una fecha como esta, de lo que yo voy a hablar, prefiero, que ya no nos queda mucho en el acto, pero quiero dar muchas gracias. Yo quiero dar las gracias a mi hermana Maribel, que me está aquí apoyando de manera muy emotiva, igual que a mi hermana Marisol, que siempre... mi hermana mayor y siempre me ha apoyado mucho. Y aparte de mi familia, cuando uno mira un público como este, uno lo que mira son amigos, lamentablemente viejas amistades. Te digo lo lamentable por lo viejo, aunque las amistades nunca envejecen realmente. Yo agradezco mucho a Fausto Ruiz. Yo quiero pedirle un aplauso en especial y lo quiero pedir por una razón. Todos acá merecen un aplauso, pero Fausto estaba en Santo Domingo, tenía plan de venir mañana y acortó la estancia ya para estar aquí presente. Fausto, muchísimas gracias. Yo recuerdo que la primera vez que yo oí hablar de Fausto, no le conocía, y fue en el ayuntamiento, cuando yo trabajaba en la Casa de la Cultura, que me dijeron que tú no conoces a Fausto, pero Fausto, todo lo que tiene que ver con La Vega, desde ya sea prestando un gredar, ya sea prestando un camión, lo que sea, siempre está ahí, sin importar de qué partido político es, y Fausto siempre ha mostrado ese tipo de personas. También mi querido amigo Fausto Mota. Fausto es también ese amigo. A Fausto yo lo conocí, yo no sé si Fausto se acuerda, en el PLD.
lo conocí cuando yo era muy muchacho, 17, 18 años. Y yo estuve en un taller del PLD y Fausto era quien nos guiaba. Fausto era, yo recuerdo que yo era un poquito necio. Con el tiempo fue que pude entenderlo, ya con la edad que Fausto me decía, no te me vayas por otro lado. Si estamos analizando un tema, este es el tema que debemos analizar. Lo otro lo podemos hablar después y así. Y eso, con el tiempo y más con la docencia, es que yo con el tiempo he podido entenderlo, porque también Fausto es un especialista en la docencia. Henry Santo estudió conmigo en el Colegio Vega Nueva. Henry nunca ha envejecido. Henry siempre ha tenido esa frescura como persona. Yo a Henry en el colegio le tenía un poquito de odio, pero ese odio era porque era el buen estudiante que hacía quedar a uno mal, porque si uno no llevaba la tarea, pues Henry era el ejemplo de que sí, de que esa tarea se marcó, de que se puso, y mírenla ahí que Henry le está entregando. Pero digo que es un odio del bueno, que caducó hace tiempo, y Henry es, hoy en día, yo le decía ahí ve el tipo de estudiante que uno quiere en el aula, porque a veces los estudiantes te dicen, usted no dijo eso, profe, pero basta que un estudiante como Henry muestre y diga, ah, caramba, mire, ahí está la evidencia de que sí, de que lo dije y que lo marqué. Yo quiero agradecer mucho la presencia de Lincoln López. A Lincoln yo lo conozco antes que a su hijo Karim, pero son dos personas a las que yo le tengo muchísimo respeto. Bueno, Lincoln es en nuestro país una especie de ícono de la vida cultural y teatral. Para mí es un especial honor, Lincoln, que tú te hayas desplazado hasta acá. Mi gran amigo Rafael Concepción, somos, bueno, desde la época de la matrácala, una persona con la que hemos hecho mucha mezcla todo el tiempo. Yo te agradezco que estés aquí. También a Rafael Santana y a María, mis ojos no están muy buenos. Sí, allá están. A Rafael también, Rafael yo lo conozco de la misma época de Fausto. Y siempre como personas honestas, siempre como personas cercanas a la cultura, que uno no se imagina cómo es que lo hacen, porque siempre han sido gente que han estado en su trabajo, pero también siempre sacan tiempo para la cultura, y eso para ellos y para uno es algo muy especial realmente. Aquí está Naomi, mi estudiante, que también es escritora, compañera de letras también, de Sabaneta. Te agradezco mucho que estés aquí. Kivian Castillo. Kivian es un amigo especial también. Es esa persona que para uno es un lujo tenerlo. Y yo creo que para la sociedad, porque Kivian es conmigo como es con todo el mundo, es decir, una persona afable, una persona voluntariosa, y quizás un ejemplo de lo que debe ser un médico, independientemente de su gran calidad como escritor, de su gran calidad como pintor, pero también como persona, y esa solidaridad que todo médico quisiera uno con este país la tuviera así. Aquí también hay personas como Gibre y Yolanda, que le agradezco mucho que estén aquí. Ellos viajaron desde Santiago también, Lincoln, para acá. Vinieron aquí, muchísimas gracias. Para mí ha sido una sorpresa especial encontrarme aquí con Isabel Florentino, que viene desde San Cristóbal, junto con su esposo, el también escritor, investigador, Ramón Mesa. Para mí es todo un honor que estén aquí. Y bueno, si uno, aquí están gente del barrio que están acá, como José Tejada, Joselito. También está el maestro Oriro, que anda por ahí, a quien le dedico uno de los cuentos de este libro. Y desde aquí, desde la mesa, bueno, está primero que nada mi amor, Ibe Guzmán,
que es también mi compañera de letras, en el sentido de que nos leemos las cosas, nos opinamos. En el caso de ella, ella fue la primera que leyó el libro y le dio, como quien dice, el permiso, un permiso que yo le digo a ella que no lo necesita, pero que con el conocimiento que Ivette tiene y su lectura profunda, para mí es un gran apoyo. Don César siempre he dicho que para mí es un ejemplo de las personas que, teniendo desarrollo amplio en otros sectores, como en el caso de la ingeniería de don César, que se dedique a la cultura y como se dedica, ¿verdad? Siempre solidario, siempre apoyando. Yo recuerdo cuando estábamos en el liceo, que nosotros lo invitábamos a dar conferencias. Yo recuerdo que teníamos un grupo que se llamaba Taller Literario Estudiantil Tales en el Liceo de la Noche, y en Joaquín Arimendi Robiú, y recuerdo que invitamos a don César a dar una charla sobre Navidad, una charla magnífica. Se lo dijimos y dijo que sí, y fue con una entrega, con una formalidad, con una calidad profunda. Luego, cuando ya yo era un funcionario público, con lo que significa en este país ser un funcionario público da cierta importancia social, yo invité a don César a dar una charla en Tenares, y cuando hicimos la feria del libro en Tenares, y él fue y dio esa charla. Yo fui a esa charla y quedé maravillado, porque era el mismo don César que cuando yo era un muchachito, un niño, me respetó y me dijo, sí, yo voy, y fue y la dio. Fue el mismo que fue ahí. Por eso usted siempre va a tener en mi corazón un momento especial, un espacio especial. Ramón Mesa es, igual que Isabel Florentino, de mis cofrades en el mundo de la cultura. Ellos se les llama en el país los inseparables de la cultura. Son esposos, son inseparables, pero realmente son grandes amigos también. Son amigos de mucha gente. Bueno, y el hecho de que desde San Cristóbal, señores, eso es lejos, eso es el sur, aunque es el sur ya más cerca de la capital, pero es lejos, y ellos están acá, y yo se lo agradezco muchísimo. Son dos brillantes escritores y gestores culturales que tienen el carácter del vegano, es decir, son buena gente, y no es por el anuncio aquel, sino que realmente aquí los gestores culturales, aunque peleamos entre nosotros a veces, pero realmente somos generosos, señores. Yo, que he andado el país entero, como muchos de ustedes, yo he estado en sitios donde hay gestores culturales que parecen enemigos mortales entre ellos mismos, y eso aquí no se ve, aunque hayan sus pleitecitos de vez en cuando, pero no tampoco por lo regular de esa manera, y ellos parecen que son veganos. Rosy Arias es una de mis primeras lectoras, y por eso Rosy está también acompañándonos acá. Yo soy del barrio Riquillo, y de las primeras cosas que yo leí, que yo escribía, uno de los sitios donde lo leí era en el colmado que estaba frente a mi casa, en la calle 7, que era el colmado de papi, que Dios lo tenga en la gloria, su papá. Y bueno, ella, Jenny, su hermana, Betty, que tuvo que irse por asuntos de algo que ella tiene que resolver, pues leían de mis primeras cosas, y de hecho mis primeros cuentos los leyeron ellas, y fueron como las que me alimentaron y me dijeron, sí, eso vale la pena, mira qué gracioso. Y finalmente un señor allá, que es Ramón Cordero. Ramón Cordero es un amante de la lectura, un amante del libro. Tiene una sola página negra en su exitosa carrera cultural, y es que nunca pudo venderme una enciclopedia. Por más que quería, pero bueno, imagínense, en los 90, unos muchachos cayéndose a pedazos al principio, sobre todo, ¿qué va a poder no comprar? Pero él insistía en que sí, porque todo vendedor
insiste en que el cliente se puede siempre endeudar, pero no lo logró. Y siempre hemos estado en contacto y siempre nuestro contacto a través del libro. Yo recientemente lo conocí porque yo leí un libro suyo y aunque Cordero y yo hemos hablado muchísimo en la vida, pero yo nunca me he sentado con Cordero a hablar, a tomarme un café, a tomarme un refresco, a durar una tarde hablando. Siempre hablamos como rápido, sobre todo porque en aquella época él siempre andaba buscando a quien venderlo en la enciclopedia. Y yo, leyendo su libro, vi su forma de pensar, que es una forma muy coherente con la manera en que él plantea el mundo, una manera muy rica, muy variada. Yo me alegro mucho de que una persona como Cordero, aparte de estar produciendo su literatura aquí en La Vega, también esté dándole su apoyo en la gestión cultural a un grupo de escritores de acá, como es el taller literario Letras Veganas, del cual él, junto con Cilia, es de las bujías inspiradoras. Bueno, yo le agradezco a todos que estén acá. Este libro, Tiempo Pascuero, es como suena. De hecho, quienes tienen el libro en la mano ven que la S es pequeñita. Aquí tenemos una frase en el país que completa es: estamos en tiempo pascuero y todo tomamos. En este caso, Tiempo Pascuero es un libro de cuentos de Navidad dominicanos. A mí me gusta mucho la Navidad, pero he visto que si bien hay cuentos de Navidad como Don Juan, que escribió La Nochebuena de Encarnación Mendoza, que escribió un cuento de Navidad, y otros autores más que han escrito, pero como que libro de cuentos como tal no lo hay, y yo lo echaba de menos siempre, porque a mí me gusta leer historias de Navidad, y digo, bueno, pues déjame yo escribir uno. Entonces así fue que me dispuse a escribir este libro. Aquí es que se está lanzando. Yo no, aunque el libro salió en octubre, yo ni lo presenté en la feria del libro, ni lo he presentado en ningún otro sitio, diciendo yo tengo que traerlo primero aquí a La Vega. Gracias. Y de hecho, como presentación es la única que voy a hacer. Yo tengo en Mao 2 actividades más con el libro, pero ya son de diálogo, de comentario, no propiamente de presentación, porque para mí es más que suficiente presentarlo en un lugar como este. Cuando ya yo tenía el libro en la mano, digo, bueno, ¿y dónde lo voy a presentar? Sí, en La Vega, pero ¿dónde? Y entonces dije, me recordé del Parque Mágico. Y digo, pero debe ser ahí, porque ese es el espacio de Navidad de La Vega. Y muchos de mis cuentos, como es el primero, que es Esmeralda o La Cena Gitana, es localizado aquí en La Vega. Y muchos de los cuentos son escenificados aquí en La Vega. Y entonces llamé a Joel Martínez y le dije, mira Joel, Joel de una vez me dijo que sí. Me dijo, no, maravilloso, sobre todo por el tema. Sobre todo porque es un evento cultural, es un material cultural, y de una vez me puso en contacto con la MESH. Me dijo, mira, ya hablé con la MESH, él te va a llamar. La MESH me llamó, o yo no sé si fui yo quien lo llamé, pero bueno, el asunto es que en un momentito, como quien dice, se armó todo. La MESH puso a su personal de la Casa de la Cultura también a darle seguimiento a este evento. Yo por eso les agradezco muchísimo. Yo creo que se han escrito muchas cosas fantásticas sobre la Navidad, pero la Navidad es tan amplia, la Navidad es tan rica, que siempre cabe una historia de Navidad. Por eso a mí me gustaría que otros autores también escriban cuentos de Navidad, poemas de Navidad, porque en esta época el tema navideño es sumamente ideal. Yo le decía a Ricardo Castillo, mi querido amigo que está aquí, que anda con una camisa hermosa de ese de artista, y le dije, bueno, mira, estoy teniendo una camisa como si fueras a cantar villancicos de Navidad, porque la Navidad como que atrae la Navidad. De hecho, Navidad es el tema que uno más prefiere, y para la literatura pues es un tema sumamente interesante.
Bien, ahora lo que vamos a hacer, nosotros vamos a llegar ya a la parte final del evento. Pero para que no se vayan, como quien dice, con el saborcito en la boca sin probar, nada más con el olor, vamos a leer un cuento que es breve, pero vamos a leer a varias voces. Es un cuento que se llama Milagro de Navidad, y ese cuento más o menos tiene lo popular, tiene el ambiente y el tipo de cosas que suceden en los demás cuentos. No les voy a decir obviamente el final, ni voy a dar spoiler, pero sí una breve hipnosis. Es como en el estilo de La Nochebuena de Encarnación Mendoza, un tipo que está prófugo de la ciudad, está en la lista negra de la policía, tiene tiempo que no viene a la ciudad, pero un 24 de diciembre él decide venir a la ciudad escondido. ¿Cómo lo puede hacer? Porque todavía la policía lo tiene en lista negra. Ese cuento trata sobre eso. Entonces lo vamos a leer de la siguiente manera. Ese cuento tiene 4 partes, son breves. Don César va a leer la parte 1, Rosy va a leer la parte 2, Ramón Cordero va a leer la tercera parte, y Ramón Mesa va a leer la cuarta parte. Y con eso, pues, ustedes van a recibir una parte de uno de los cuentos de este libro. Agradezco muchísimo que estén aquí y nos seguimos mirando. Entonces vamos a comenzar con Don César. Don César, si usted quiere leer de aquí, leer de allá, como usted prefiera. Bien, démosle un aplauso a Don César. Muchas gracias, muy buenas noches. Antes de leer el cuento, yo quiero que me acompañen en este cuento. ¿Por qué esto se llama Parque Mágico? ¿Cuál es la magia? ¿Qué es lo que sucedió aquí? Que lo ha convertido en un parque mágico. Los veganos tal vez no lo saben. Entonces, bueno, que esta noche, en esta magnífica oportunidad, única, en donde se da a conocer por primera vez un libro de la autoría de un distinguido vegano como es Pedro Valdés, yo le voy a narrar un cuentecito para que ustedes sepan por qué es un parque mágico, por qué estamos aquí y por qué hemos venido a contribuir con su magia. Era Fausto Monti, ese apellido. En ese tiempo, La Vega tenía 3.500 habitantes. Era un pueblecito pequeño, 21 calles. Pero ustedes saben qué, tenía 14 escuelas, tenía 45 artistas y tenía 54 profesores y profesionales. Entonces, todo esto, ¿qué te dice? ¿Para qué este entorno estaba preparado? En este parque se reunía Federico García Godoy con un grupo de intelectuales y de personas de gran concepto y criterio. Y aquí se reunían, aquí muy cerca, aquí, donde había una mata de limoncillo, donde están ustedes ahora. Y aquí ellos se ponían a hablar y se inspiraban, y las musas que residen en Guayguí, en Guarey, por allá, venían de noche y se posaban sobre ellos. Y nace una cosa en La Vega que nos ha caracterizado. En el Parque Mágico de La Vega, al influjo de una mata de limoncillo, con don Federico y sus amigos, surge el nombre de La Vega. ¿Qué es lo que es La Vega? Primer nombre, primer apellido, ¿qué es lo que le dicen? La Vega culta, La Vega culta. Entonces nosotros estamos hoy donde nace el apelativo de culta, y lo estamos reconfirmando hoy con la puesta en circulación de este libro. Que aprovechen esta historieta que yo le he hecho, pero me encanta que lo sepan, que ustedes hoy disfrutan, los veganos. Cuando yo estoy, escúchenme esta confesión, cuando yo me siento árido, que las musas como que no vienen, a veces no quieren venir, yo vengo aquí, y aquí hay una especie de magnetismo cultural en este parque, que se adentra a uno y lo invade, y uno se siente motivado entonces a escribir. Pedro, lo que le debe él no es a don Juan Bosch, no es a... No, es a este parque mágico. Es a este parque mágico. Comenzamos a leer el cuento. Y excúsenme de haber dado esta pequeña introducción, pero no me podía quedar callado porque me invitaron, me ayudaron a subir, me han tirado muchísimo piropo. ¿Qué tenía que hacer? Ganar, ¿no? Entonces comienzo a leer El Milagro de Navidad. Tiene una pequeñita frase que a mí me encantan de introducción, que te ambientan a lo que es el contenido de lo que el cuento que vamos a hacer. Y este es de don Juan Bosch, Gloria Vegana.
Ese momento de la llegada era la razón de ser de su vida. No podía arriesgarse a ser cogido antes. Ya él narró qué, cogido qué, preso, ¿verdad? Bueno. Manuelo miró de reojo hacia la calle. El sol lustraba las aceras y calzadas, a la vez que borraba las lucecitas encendidas por olvido. Se parece a la Navidad, ¿verdad? Ya llevaba cerca de 1 hora en ese comedor. El sentido común le dictaba que allí podía despertar sospecha. Tal vez había cometido el error de comer demasiado rápido. De repente, cualquiera se podría preguntar qué hacía ese fulano en esa silla si llevaba más de media hora con el palillo entre los dientes. O peor aún, preguntarse qué hacía el fulano sentado ahí. A mí como que me parece a alguien. Se hundió el rostro en la gorra y salió a la calle. La ciudad lucía desolada. A lo mejor porque se guardaban las energías para la noche o porque la gente de La Vega aún no abandonaba la costumbre arcaica de recogerse al mediodía. No sabía qué hacer. Iba vagando por ahí, no dejaba de ser un riesgo. Hacía mucho que no pisaba el sitio, eso era cierto. En esos años había cambiado físicamente, al punto de que solo alguien demasiado curioso lograría más o menos reconocerlo. Alguien como el del barrio, aunque no iba a acercarse por allá, sino cuando lo tapara la noche. Inclusive tenía una cédula falsificada en la que aparecía con otro nombre, Luis Encarnación Mendoza. Pero como el diablo es sucio, era mejor esconderse en algún lugar. A lo mejor en esa casa a medio construir, solitaria, que alcanzó a ver allá en la esquina. Habían pasado 7 años desde que huyó de la ciudad, aunque se sabía sin derecho a rehabilitarla. Ya era justo que pudiera visitar a su madre, al menos de manera secreta y sigilosa. ¿Y qué mejor ocasión que para esa Navidad? El plan era llegar escondido, paradójicamente como ladrón en la noche, e infiltrarse en la casa. Abrazaría a su madre. Mire que venir es muy peligroso, Dios mío. Mamá, puedo ir con mucho cuidado. Probaría otra vez el sazón de su madre, resultado de una mágica virtud de retener un poco esas especies, la explosión de los sabores. Mejor quédese por allá, mi hijo. Mamá, es Nochebuena y ellos, la policía, no anda por eso. Muchachos, esa gente son el diablo y el diablo nunca duerme. Confía en mí, mamá, guárdeme la cena. Y lo mejor, ver de reojo a su madre y observarlo comer con esa mirada mansa que no lo soltaba nunca, ni siquiera a la distancia. Las horas pasaban lentamente, lentamente iban acercando la noche. Manuelo permanecía atento en el fondo de la casa en construcción, en un lugar que parecía destinado al cuarto de la sirvienta. En caso de escape, contaba con un vano por el que se podía salir hacia la sala y otro que comunicaba con el callejón. En medio de sus pensamientos le dio la impresión de que aquella era una ciudad desconocida. No tener a dónde ir ni con quién hablar es lo que hace que un lugar nos sea extraño. Y pesar que anteriormente no había una sola calle que no peinara a diario en busca de algún desprevenido. Los que andaban ensimismados en el celular resultaban carne fácil. Todo era cuestión de amenazar con determinación y después darle su parte al comandante. En verdad, el negocio funcionaba tranquilo, hasta la noche en que fue asesinada la hija del periodista. ¿Cómo se llamaba? Bueno, él no estaba en ese atraco. De hecho, de haber participado, seguro que nadie hubiera disparado. La muchacha gritaba porque se puso nerviosa. Bastaba con acelerar la moto y dejarla con su berrinche. Entonces, toda la pandilla cayó en desgracia. Él fue el único que logró desaparecer y continuar en el mundo de los vivos. Y de esa época se mantenía la lista negra, ese inventario de gente marcada por la muerte que no aparece escrito en ninguna parte, salvo en la memoria del odio policial. Una detonación lo sacó de su pensamiento. Se trataba de un petardo. A continuación, un viralata entró desesperado a la casa. Se detuvo al verlo, jadeó nervioso.
Cuando cayó en cuenta de que aquel hombre era un extraño, el perro peló los dientes, empezó a ladrar. En vano intentó callarlo, temía que sus ladrillos llamaran la atención a los vecinos. Le pareció ver en los ojos del animal la mala intención de vengarse por aquella detonación. Se agachó despacio y sin darle la espalda ni mirar directamente al animal, se fue apartando hasta calzar el callejón y regresar a la calle. No se vayan, ahora se pone bueno. Muy bien. A esa edad. Buenas noches. Un compromiso realmente después de don César. En diciembre el sol se acuesta temprano, pero a partir de las 5 de la tarde parecía que el reloj general del tiempo se había dañado. El aroma de la cocina se esparcía condimentado con las antiguas canciones navideñas. Manuelo se ocultaba cada vez que suponía u observaba a lo lejos una patrulla policial. En una se detuvo frente a una edificación. Le era bastante conocida, aunque no necesariamente familiar. Se trataba de una iglesia. Se acercó al atrio. Si no fuera porque desde que abandonara la ciudad se había convertido en un hombre de trabajo, cualquier malpensado creería que lo hizo con el sigilo con que un delincuente vigila un lugar antes de robarlo. Desde la entrada observó las puertas abiertas de los extremos, que daban dos posibilidades de escape. Cruzó el umbral y de pronto sintió como si una masa de energía se desplomara sobre su espalda. La nave estaba solitaria. Avanzó entre los pasillos de los bancos. Se detuvo cerca del altar. Levantó la cabeza. Los ojos del crucificado trataban como de decirle alguna cosa, pero no lograba entenderlo. Apenas podía captar una fuerte interrogante. Escuchó unos pasos que se acercaban. Eran dos ancianas con mantilla. Lo vieron con un interés tan disimulado que era imposible no advertir que lo observaban con curiosidad fotográfica. De todos modos, calculó, se trataba de dos viejitas que no ponían en él mayor atención que la que depositarían en cualquier extraño que entrara a la iglesia. Las ancianas se persignaron y se sentaron a orar. Manuelo se sintió seguro en aquel sitio. Le visitaba una novedosa sensación de paz que a lo mejor le venía de los tiempos en que su madre iba con puntualidad a la iglesia, antes de quedar relegada a la silla de ruedas. Sus ojos se detuvieron en la estatuilla de la Virgen María. Su madre le guardaba devoción, imploraba por él, para que la policía no lo asesinara y para que lo apartara de la calle. Según siempre aseguraba, fue por su intermediación que se salvó de la cacería contra los miembros de la pandilla, caída en desgracia, y que gracias a la Virgen pudo esfumarse de la vigilancia del mal. Cuando las dos ancianas se voltearon a curiosear por última vez, el hombre ya no estaba en el templo. Déjenme quitarme los lentes porque he decidido dejarle la oportunidad de los lentes a los envejecientes. Y antes de entrar a la parte que me corresponde leer, es interesante observar que este cuento comienza en la página 39.
Es posible que a muchas personas eso no le diga nada, pero ocurre y viene a ser que 3 más 9 es 12, y el 12 es símbolo de pueblo. Y cuando nosotros reducimos, cogemos ese 12 y decimos 1 más 2 nos da 3, que es justamente el número de la creatividad oral, escrita, gráfica y artística en toda la dirección. La primera parte del cuento le correspondió a don César. ¿Y por qué don César le tocó la primera parte? Porque el 1 está reservado para los líderes. Y justamente esa primera parte está señalada con el 1. Si tomamos la Biblia, vamos a descubrir que en el hebreo no comienza con Aleph, sino con beta. ¿Por qué razón? Porque el 1 está señalado para el trascendente, para la divinidad. Luego la joven le tocó el número 2, que está relacionado con el dualismo. Está relacionado con el árbitro. Está relacionado con las personas de mente abierta. Y luego, a mí me señalan el 3. El 3, si lo vemos de la perspectiva de la mística, no solamente está relacionado con la creación, con el creador, también está relacionado con las manifestaciones de la divinidad en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, vamos a entrar a la parte 3 de este cuento. Ya era de noche. Manuel lo aprovechó para desplazarse hacia el barrio. Como su madre vivía sola en una casita de las afueras, no se le dificultaría mantenerse oculto de los curiosos. Nada más era cuestión de cortar camino, cruzar el puente seco, ladear por la zona de monte y llegar por la parte trasera. Se había ido la luz y las callejuelas estaban oscuras. Desde que alcanzara el puente, es decir, el puente seco, se metería en la maraña de bejucos y listo. No bien se acercaba al puente, 3 hombres se le acercaron. Entonces se encendieron las luces de una camioneta. Eran policías. 2 de ellos le apuntaban con un arma. Lo arrinconaron. Quietecito. Cristiano, la cédula. Le ordenó uno de los agentes. Cooperando al paso, la mano donde la puede ver, Manuel quedó pasmado. Se le dificultaba comprender lo que claramente sabía que estaba sucediendo. Entendió que debía aquietarse. No tenía sentido forcejar o tratar de escapar. Aparte, estos 3 alcanzó a ver a la contraluz detrás de la camioneta la sombra de otro policía. Entregó la cédula. Posiblemente la gente no la leyó, aunque se supone que con cierta dificultad pudiera leerla.
Sin dudas, le fue suficiente concentrarse en la fotografía. La abanicó como si fuera una jeringa. El hombre calculó que era el instante idóneo para dar el siguiente paso a su favor. Comando, yo lo que vine fue a traerle su regalo de Navidad. Y le pasó, sacándolo con cuidado, un billete de 500 pesos. El otro recibió el dinero sin ningún disimulo. ¿Y qué andamos buscando por estos carrandales?, le preguntó mientras le pasaba el billete a uno de sus compañeros. El hombre le respondió cualquier disparate que sonara bien, en el entendido de que lo habían detenido simple y llanamente para quitarle algunos pesos. En ese momento se dio cuenta de que el policía que estaba detrás de la camioneta encendía y apagaba un encendedor. Cuando el detenido percibía que estaban a punto de dejarlo ir, el agente avanzó con desgano hacia el vehículo. Le pasó la cédula al copiloto. Casi de inmediato se escuchó una voz que se superpuso por encima del ronroneo del motor. Luis Encarnación Mendoza oyó leer y se abrió la puerta del vehículo. A Manuel la sangre se le volvió de piedra. Reconoció aquella. El hombre que salió del vehículo se le puso enfrente y dijo con seguridad: alias Manuelo. Esta es la parte en que termina el juego y todas las cartas se ponen boca arriba sobre la mesa. Se trataba del capitán Mazá. En resumidas señas, era aquel a quien la pandilla le pagaba el peaje para que le permitiera hacer y deshacer. Habían hecho buenos negocios, pero con el asesinato de la muchacha, el foco podía caerle encima. Por eso el capitán se había encargado de cazar y asesinar a cada uno de los miembros, tras la cual exhibían sus cadáveres como trofeo. Incluso, lo peor, llegó a jurar públicamente que perseguirían bajo cielo y tierra a Manuelo, el único que había descompletado su colección de presas. Más que un asunto de venganza, era una cuestión de amor propio, hasta de orgullo deportivo. El detenido comprendió que las palabras eran su única defensa. Le pidió perdón, realmente no sabía por qué, pero le pidió perdón por lo que fuera. Usted, como hombre enterado, sabe que yo dejé la calle hace tiempo, y abogó en ese tenor. Lo decía con real convicción. Si antes dio aquellos malos pasos fue porque por inexperiencia. Además, en la adolescencia sintió el peso de ayudar a su madre, sobre todo después que quedó inválida. Desde que huyó de la ciudad, se dedicó a trabajar como manda la ley. Eso le decía, por supuesto, atropelladamente, pero con la certeza de que era la única verdad sobre la tierra. Dos gentes no se juntan, pero no dos montañas. Sí, pero no dos montañas, sí. Sentenció de manera errada, aunque determinante, el capitán. Relató el operativo con que logró atraparlo, no por considerarlo necesario, ni por imprimir a su obra un toque de ficción policial, sino a lo mejor por tratarse de un detalle cruel. Incluso reprodujo en el celular
la grabación en la que Manuelo le informaba a su madre sobre la forma, la ruta, el día y la hora para llegar al barrio. A manera de guiño, añadió que las dos ancianas de la iglesia iban a rezar por su alma. Que descanse en paz. Amén. Buenas noches, honrado de estar ante ustedes y de igual forma en esta maravillosa presentación acompañando a Pedro Antonio. La cuarta parte de este cuento dice: el capitán sacó la pistola, con que un regalo de Navidad, espetó con sorna mientras se guardaba en el bolsillo los 500 pesos que el policía le pasara. Yo sí que te voy a dar tu regalo, rastrilló el arma. En ese momento, Manuelo comprendió que le quedaba muy poco a su favor, así que se arrodilló despacio mientras imprimía en sus ojos aquella mirada que le diera esa tarde al crucificado. Mirando desde el suelo, abrió los brazos y preguntó con profunda humildad: Padre mío, ¿acaso vas a matar a tu hijo? En estos casos, el tiempo funciona de una forma que no se mide. Es como si se ausentara y nada sucediera en el mundo. Durante ese lapso incalculable, el capitán se dirigió al policía que estaba detrás de la camioneta. Retornó donde el detenido, de quien no se puede saber con precisión si tenía conciencia de encontrarse ya de pie o todavía de rodillas. Mostrando una cara limpia de tensiones, el capitán le ordenó que diera la espalda y siguiera su camino. Eso sí, si a partir de mañana yo lo vuelvo a ver otra vez en este mundo o en el otro, lo mato. Manuelo leyó por debajo de estas palabras la vieja sentencia de la muerte. ¿Qué le pasa, criatura? ¿Usted no cree en los milagros de Navidad?, preguntó el capitán. El hombre bajó la cabeza, derrotado, y dio la espalda. No tenía sentido echarse a correr. Mientras caminaba por debajo del puente, entregado a la jugada del destino, imaginaba la mirada mansa de su madre. No había avanzado ni 10 pasos cuando escuchó una detonación. Se quedó frisado. Luego sucedieron otras detonaciones en secuencia, y por cada explosión veía un golpe de luces de colores en el cielo. Luego escuchó la camioneta alejarse. Se metió en la maraña de bejucos y continuó su camino hacia la casa. Muchas gracias. De esta forma vamos a agradecer a todos los invitados en esta tertulia del libro Tiempo Pascuero, Relatos de Navidad. Gracias al autor Pedro Antonio Valdés y a todos sus invitados que en la noche de hoy estuvieron presentando en escena este importantísimo libro para La Vega y todo el país. Decirle que está a la venta. Acá tenemos la joven que está sentada. Donde dice oferta, tenemos oferta de verdad. Porque 2 libros por tan solo 1,000 pesos y un libro 700 pesos. Mejor comprarlo los dos, ¿verdad, Pedro? Mejor los dos. Así que 2 libros por 1,000 pesos. Y si usted quiere llevarse uno, entonces da 700 pesos. Agradecer a todos los invitados, como a nuestra alcaldesa Amparo Custodio, por este espacio desde el Parque Mágico de la Navidad. Y también decirle a los presentes que tenemos un brindis para ustedes, un compartir, un jengibrito navideño, algunas galletitas
Gracias también a nuestra productora Janimón Santos en la parte de producción. Gracias a nuestra coordinadora del Parque Mágico de la Navidad, Ingrid, y a todo el equipo, a todo el staff. Así que muy buenas noches para todos ustedes. Bueno, esta fue la presentación. Muy